Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Verónica Torres Pulido y estoy grabando la evidencia de aprendizaje de la unidad 1 de la materia de celdas de combustible. Y bueno, para empezar, me gustaría señalar que si bien cuando hablamos de celdas de combustible normalmente hablamos o creemos que es algo muy novedoso, la verdad es que su origen pues ya se remonta a hace casi, pues hace 2 siglos atrás, ¿no? Su principio básico fue descubierto en 1839 por William Groove, quien demostró que se podía generar electricidad invirtiendo el proceso de la electrólisis del agua. Sin embargo, pues durante más de 100 años se mantuvieron principalmente como una curiosidad de laboratorio. Es decir, sí hubieron avances, pero fueron realmente muy básicos, ¿no? Su verdadero impulso o su punto de inflexión para esta tecnología llegó hasta mediados del siglo XX gracias a la investigación aeroespacial, en donde en los años 50 y 60 pues las agencias como la NASA se enfrentaron al desafío para sus misiones Gemini y Apolo, en donde necesitaban una fuente de energía que fuera compacta para empezar, que fuera altamente eficiente y además que fuera confiable para los astronautas en el espacio. Entonces, en ese contexto fue que las baterías convencionales pues eran demasiado pesadas, ¿no? Y además los reactores nucleares eran inviables. De esa manera, las celdas de combustible que fueron perfeccionadas por Francis Bacon, pues tenían su diseño alcalino, aparecieron en ese entonces y además no solo proporcionaron la electricidad necesaria para los sistemas de soporte de vida de las naves, sino que además, padrísimamente para ellos, pues generaron un subproducto que era el agua aparte potable, ¿no? Entonces fue un ganar-ganar por todas partes. Y bueno, desde ese momento la investigación ha seguido, no se ha detenido y pues sigue creciendo todavía para perfeccionarlo. Y bueno, rápidamente el esquema general de una celda de combustible, ¿no? Para empezar, ¿cómo es que están construidas estas celdas? Bueno, pues básicamente tienen la estructura como si fuera un sándwich, ¿no? Un apilamiento. Aunque en la práctica pues realmente existen muchos tipos y algunos diseños, podemos decir que hay una estructura general o elemental, que es la que estoy presentando aquí en la imagen. Entonces, el núcleo básico va a constar siempre de 3 componentes. Primero van a ser, o más bien son componentes que están en serie. Primero podemos tener el electrodo negativo, que también conocemos como ánodo, que lo vemos aquí en la imagen, el ánodo. Y tenemos un electrodo positivo llamado cátodo, que es el que tenemos del otro lado. Y justo en medio de ambos vamos a tener lo que es un material electrolito. A los lados de esta estructura vamos a colocar las placas conductoras que distribuyen los reactivos. Este bloque va a ser la unidad básica que al repetirse y apilarse n veces van a formar lo que se conoce como un apilamiento o también se conoce como stack. Y bueno, ¿cómo funciona, no? ¿Cómo genera electricidad? A diferencia, por ejemplo, de un motor de combustión interna que quema el combustible para generar calor y luego movimiento, la celda de combustible lo que hace es que realiza una conversión directa de energía química a energía eléctrica. El proceso se puede considerar que es limpio y es continuo porque por un lado, como vemos aquí en la imagen, alimentamos constantemente un combustible, en este caso pues puede ser el hidrógeno, por ejemplo. Y del otro lado vamos a un oxidante, vamos a ingresar un oxidante como puede ser el oxígeno del aire por el lado del cátodo. Entonces al entrar en la celda, el combustible se va a descomponer liberando electrones y protones en esta parte. Los electrones son obligados a viajar por un circuito externo, es lo que vemos aquí, en la parte donde dice load, donde es la carga, cerrando el circuito eléctrico y por aquí van a pasar los electrones. Y bueno, lo que genera, ¿no? Pues la corriente eléctrica que se puede utilizar, por ejemplo, para un motor o algún dispositivo que utilice corriente eléctrica. Y mientras tanto, pues los protones lo que van a hacer es que van a cruzar internamente todo este camino del electrolito que está en el centro y van a salir por la parte de abajo que vemos en la imagen, se van a juntar con el oxígeno y van a formar agua y aparte de un poquito de calor residual. Y bueno, ahora, con respecto a los electrodos. Los electrodos son las superficies básicamente porosas donde ocurren las reacciones electroquímicas, pues que son importantes para este proceso de las celdas de combustible.
Por un lado vamos a tener lo que es el ánodo, ¿no? Como lo vemos aquí en la imagen del lado izquierdo. Este electrodo, o también se le conoce como electrodo de oxidación o polo negativo de la celda, su función principal va a tener, se refiere a recibir el combustible y facilitar la separación de sus moléculas en electrones y iones. Y por el otro lado, pues encontramos al cátodo, ¿no? Que tenemos de este lado, del lado derecho, que también se le conoce como el electrodo de reducción o polo positivo. Aquí llega el oxidante, en este caso pues el oxígeno, y su tarea pues va a ser permitir que el oxígeno se combine con los iones y los electrones del circuito externo para cerrar el circuito o el ciclo electroquímico. Ambos deben de ser porosos, eso sí es importante mencionarlo, porque pues se debe de permitir el paso de los gases y los líquidos a través de ellos pues para que alcancen las zonas de reacción. Y bueno, en medio de estos elementos tenemos lo que es electrolito. El electrolito. Básicamente, su función es actuar como una barrera selectiva o un filtro molecular. Está diseñado para cumplir dos propiedades contradictorias, pero vitales, ¿no? Debe tener una altísima conductividad iónica, permitiendo que los iones pasen libremente de un lado a otro, pero al mismo tiempo debe ser un aislante electrónico absoluto, es decir, tiene que impedir por completo el paso de los electrones. Si los electrones, por ejemplo, pudieran cruzar a través del electrolito, generarían un cortocircuito internamente, ¿no? Y pues la celda no generaría alguna potencia útil. Y bueno, dependiendo del tipo de celda, también el electrolito puede ser un líquido alcalino, puede ser un ácido, o puede ser un material incluso cerámico sólido. Ahora, con respecto a las placas bipolares, si el núcleo realiza la química, ¿quién se encarga entonces de la ingeniería del flujo? Pues bueno, aquí es donde entran justamente estas placas bipolares. Cuando conectamos muchas celdas individuales en serie, lo que decíamos para hacer el stack, se van a alcanzar voltajes industriales, es decir, voltajes más grandes, ¿no? Estas placas se colocan entre cada celda y van a tener, como vemos aquí en la imagen, van a tener canales laberínticos grabados en sus superficies con un propósito, por ejemplo, con varios propósitos. El primero sería que distribuyen de manera uniforme el combustible y el oxígeno pues sobre los electrodos, como es requerido para la reacción química, y el oxígeno, y bueno, el segundo sería que recolectan la corriente eléctrica generada y la transportan a la siguiente celda. Y además, todavía otra de sus funciones, pues es que ayudan a evacuar el agua generada y el calor sobrante. Es decir, son el soporte mecánico e hidrodinámico, pues, de todo el sistema. Y bueno, ahora con respecto a los combustibles, aunque a menudo pues se suele asociar las celdas de combustible casi siempre con hidrógeno gaseoso, pues ya como sabemos pues es altamente eficiente y tiene muy bajas o nulas emisiones. La realidad es que la flexibilidad de esta tecnología pues nos va a permitir utilizar una gran variedad de combustibles. Podemos utilizar, por ejemplo, alcoholes líquidos como serían el metanol o el etanol que pueden facilitar enormemente el almacenamiento y transporte en aplicaciones portátiles. Además, en celdas de alta temperatura se pueden aprovechar combustibles hidrocarburos más complejos, como serían el metano, el gas natural, el biogás, los cuales pasan por un proceso interno de reformado para extraer la energía química de sus moléculas de hidrógeno sin requerir combustibles purificados de alto costo, ¿no? Entonces, bueno, hay diversidad en la cantidad de combustibles para los diferentes sistemas. Ahora, rapidísimo, con respecto a las membranas, ¿no? Es un componente del que se escucha mucho a veces en la literatura y lo que hacen básicamente, van a actuar como si fueran un electrolito, o más bien como un electrolito, pero en estado sólido, a diferencia de los que comúnmente son líquidos, en este caso es sólido. Y pues su función es la misma, es básicamente conducir estos iones entre el ánodo y el cátodo mientras bloquean por completo el paso de los electrones. Es importante aclarar que no todas las celdas de combustible utilizan la membrana, solo algunos tipos. Las membranas poliméricas sólidas, como el famoso nafión, son características exclusivas de ciertos tipos de celdas, ¿no? Como el PEM, como las celdas PEM.
o de membrana de intercambio protónico. Aquí vemos en la imagen una membrana que está justo en el centro, que es evidentemente la que está en amarillo y que está entre el ánodo y el cátodo, ¿no? Están dentro de esta parte las membranas, ¿vale? En estos, como mencionábamos, en estos sistemas la membrana va a tomar el lugar del electrolito líquido convencional y se va a presentar en este caso en estado sólido como en una lámina de plástico delgada, flexible y además robusta, que simplifica el diseño mecánico y permite operar a bajas temperaturas. Sin embargo, otras arquitecturas como las celdas de óxido sólido o las alcalinas utilizan matrices cerámicas, ¿no? Es otro tipo de material, o soluciones líquidas retenidas en lugar de membranas. Entonces, pues bueno, las membranas solamente son elementos que se utilizan en ciertos tipos de celdas y básicamente funcionan como el electrolito en el caso de las que son líquidas. Y bueno, los catalizadores. Los catalizadores, como lo podemos ver aquí en la imagen, si alcanzan a ver, cerca del centro, entre el ánodo y el cátodo, tenemos esta parte aquí, que son los catalizadores, como se ve en la imagen de la derecha. Y bueno, a las temperaturas de operación normales, las reacciones de oxidación del combustible y reducción del oxígeno, pues serían muy lentas, lo que provocaría pérdidas energéticas, pues muy amplias, ¿no? Conocidas como sobrepotenciales de activación. Para vencer esta inercia se van a incorporar justamente estos catalizadores directamente en las interfaces de los electrodos, lo que mencionábamos hace unos minutitos, entre el ánodo y el cátodo. Y el catalizador por excelencia pues va a ser el platino o las aleaciones de metales nobles, por ejemplo, el rutenio. Estas nanopartículas reducen drásticamente la energía necesaria para romper los enlaces químicos reactivos, permitiendo que la celda opere de manera eficiente y entregue una densidad de potencia pues más atractiva, ¿no? Más alta, es decir, va a apoyar justamente a los procesos químicos que se dan en las celdas de combustible, haciéndolo más rápido o más eficiente. Y bueno, como conclusión general se puede decir que las celdas de combustible representan en la actualidad todavía una de las soluciones pues más prometedoras aún. Sin embargo, pues todavía hay que enfrentar los retos como ya se han visto. Hay algunos retos todavía en su constitución, en sus tamaños, en sus procesos, etcétera. Sin embargo, pues también podemos decir que son como una opción viable para este proceso eh, pues a nivel global, que es el cambio climático y la transición energética que se requiere justamente para hacer frente a este proceso. Y bueno, desde sus inicios, la verdad es que estas celdas de combustible, hasta el despliegue ya en autobuses, en montacargas, en sistemas portátiles, pues se consideran opciones limpias realmente. No es que no tengan emisiones, pero son muy reducidas o muchísimas menos en comparación con el uso de hidrocarburos u otro tipo de combustibles. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.